La fermentación alcohólica es un proceso biológico de fermentación en ausencia de oxígeno, originado por la actividad de microorganismos, que su característica es vivir en ambientes bajos de oxígeno. Estos microorganismos procesan los hidratos de carbono, azúcares, para obtener ATP, CO2 y etanol. Con el etanol resultante se emplea para la elaboración de bebidas alcohólicas como el vino y la cerveza. La finalidad biológica de la fermentación alcohólica es proporcionar energía anaeróbica a las levaduras en ausencia de oxígeno y generan desechos de alcohol y CO2. Las levaduras y las bacterias causantes son habituales en las frutas y en los cereales, y estos contribuyen al sabor del vino. Desde la antigüedad se han usado levaduras sin nosotros mismos saberlo en los panes y en las bebidas alcohólicas. Esto empezó a cambiar cuando a mediados del siglo XIX, Louis Pasteur probó que la fermentación era hecha por levaduras. El trabajo de la levadura era consumir azúcares para producir CO2 y etanol. La producción de vino se ha realizado a partir de fermentaciones de los mostos, llevadas a cabo por levaduras endémicas, que estaban residentes en los equipos de la bodega, en la hoja, en las flores, en las pruinas de las bayas y uvas, etc. Su crecimiento va a estar determinado por la temperatura y humedad, además del grado de madurez y el estado de salud. Tenemos varias especies de levaduras, las cuales son Ansenia spora uvarum, en el que está del 50 al 75% de la población, y en menor proporción de población tenemos Cándida, Cryptococcus, Ansenula, Cruiberomyces, Mechinicogia, Pichia, Rhodotorula. El crecimiento se limita a los 2 o 3 primeros de fermentación y después mueren. La fermentación más fuerte va a ser la Saccharomyces, pero se ha aislado en muy baja población. Las especies de levadura generan aromas y sabor, lo que nos va a determinar la calidad del vino. Las levaduras del mosto. Tenemos la Saccharomyces cerevisiae, que es un hongo ascomicético que consta de 2 poblaciones, domésticas y salvajes. Las características de esta levadura son que es capaz de metabolizar la glucosa y la fructosa mediante vías respiratorias y fermentativas. Y otra de sus características es crecer en condiciones aerobias y anaerobias. Son azúcares más levadura que dan lugar al alcohol etílico, al CO2, más calor, más otras sustancias. Es la especie más importante de la microbiología del vino. Tiene una gran capacidad de crecer en zumos de uva de su alto contenido en azúcares y bajo en sustancias de nitrógeno. Posee el fenómeno killer, que implica la secreción por parte de ciertas cepas de una proteína tóxica de muy baja masa molecular, llamada toxina killer. Esta toxina mata células que son sensibles. Este fenómeno es un método alternativo para el control de las levaduras. Estas levaduras son presentes en el envejecimiento del vino, que forma una película llamada Velo de Flor. Y también tenemos las levaduras no Saccharomyces. Estas levaduras son consideradas como un organismo de descomposición y están constituidas por la Candida stellata y Candida pulcherrima. Estas especies contribuyen a la calidad del vino. Y la fermentación mixta es un cultivo de las 2 levaduras, la Saccharomyces cerevisiae y la no Saccharomyces, que esto provoca una mejora en el vino. También tenemos que la Saccharomyces cerevisiae
son altas en equipos de bodega y bajas en la uva. Sin embargo, las no Saccharomyces son bajas en equipos de bodega y altas en la uva. Conforme a la morfología y fisiología de las levaduras, sus dimensiones son de 1 a 5 micrómetros de anchura, de 1 a 28 micrómetros de longitud y de 10 a 15 metros cuadrados por litro de mosto de superficie. Normalmente va a tener una forma y aspecto característico y bien definido. Las partes de las células nos encontramos con la pared celular, que sería esta, el espacio periplasmático, la membrana plasmática, el citoplasma, que sería aquí, el retículo endoplasmático liso y aquí el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi, mitocondrias y vacuolas. Conforme a la reproducción de las levaduras, nos encontramos con varias formas. Tenemos por gemación, que consta de una producción sexual en la que la célula progenitora reparte sus constituyentes celulares con una célula hija. Y aquí tendríamos el proceso. Luego podríamos ser de esporulación, donde nos encontramos también con un proceso de reproducción sexual en el que una célula diploide da lugar a dos células esporogéneas que contienen 4 ascoporas haploides. Y nos daría esto. Y por último, fisión. Aquí nos encontramos al contrario que las otras dos, porque es una reproducción vegetativa o asexual. Es semejante al proceso de reproducción de bacterias. Las células aumentan de tamaños y se alargan. Y se alarga el núcleo. Se divide y se originan 2 células iguales. Condiciones del desarrollo de las levaduras. Requieren de una temperatura mínima de 0 a 3 a 0 a 5 grados y máxima de 34 a 47 grados. El pH son cambios causantes de la desnaturalización de enzimas. Debe estar entre 3 y 6, que sería el adecuado. Aireación. Estas requieren de O2 para poder multiplicarse. Tenemos varios tipos. Están las aerobias, que requieren la presencia de O2, las anaerobias, que no requieren la presencia de O2, es decir, podría ser ausencia, y anaerobias facultativas, que puede ser ausencia o presencia de O2. Conforme a la nutrición, tenemos que está el nitrógeno inorgánico, sales de amonio, y el nitrógeno orgánico, que es absorbido más lentamente, pero después no vamos a tener deficiencias. Y por otro lado, tendríamos los micronutrientes. La parada fermentativa puede venir dada por escasez de nutrientes. La curva del crecimiento microbiano, esto corresponde a un aumento poblacional de la especie microbiana y esto consta de 4 fases. Tenemos la fase de latencia, que no tiene un incremento en el número de células, pero presenta una gran actividad. La fase de crecimiento exponencial y otra de las fases es la fase estacionaria. Aquí ocurren las limitaciones del crecimiento por agotamiento, acumulación o combinación. Y la última fase de todas es la fase de muerte. Esta comienza con una progresiva disminución del número de células hasta que mueren.